Hola tribu, soy Dake. Este es mi tercer día salvando una prueba de fondeo de $10,000 en segunda fase. Recuerda suscribirte para no perderte nada de este proceso, porque no estás solo. Ahora vamos al gráfico. Hola tribu, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, estamos ya aquí en el mercado. Este fue el análisis del día de ayer. Aquí fue donde tuvimos el stop loss. El precio bajó mucho más y volvió a purgar este bajo que creó en la fundamental del día de ayer. Bueno, como les comentaba el día de ayer, a mí me gusta eliminar todo y volver a analizar de nuevo. Aquí hay algo importante. Voy a hacer un trade recap de cómo pudo ser la operación eh, profit del día de ayer. Vamos a analizar hoy, este es el euro dólar. Hoy estamos a 11 de octubre de 2024. Vamos a eliminar todo acá. Listo. Y vamos a mirar las noticias que tenemos para hoy. A las 8:30 hay noticias de alto impacto en el CAD y para el euro tenemos dos noticias también importantes. Es lo más importante que tenemos hoy y tenemos dos carpetas naranjas para las 10 de la mañana. Estamos hablando de hora Nueva York. Para ellos en este momento son las 7:25 de la mañana. Para mí son las 6:25 de la mañana. Ok, listo. Vamos a una temporalidad mensual. Aquí estamos. Bueno, acá teníamos un imbalance en mensual que ya fue llenado por el precio completamente. Ya el precio lo llenó completamente. Podemos decir que tendríamos este fractal completo y que estamos ya casi en un 50% en mensual. No encuentro alguna resistencia de soporte importante y cercana. En esta temporalidad vamos a irnos a una semana. Bueno, en este punto tenemos varias resistencias de soporte. Ayer dije que pronto el precio podría tener una reacción en este bloque que tenemos acá. Bueno, pero vamos a ir en orden, vamos a marcar las resistencias de soporte en esta temporalidad semanal. Aquí tenemos una en el 1,120. Vamos a marcar el color rojo que es el que uso para semanal. Y si vemos, el precio tuvo una reacción importante en este nivel. Es un K-level importante. Por otro lado, tenemos este fractal acá. Este fue el último. Este puede ser un nivel importante. Junto con toda esta zona de acá, podría ser este nivel, donde el precio ha tenido una reacción. Y como confluencia también tenemos esta zona semanal. Ahí está. Pongámosle semanal nomás. El precio tocó y tuvo una reacción. Que tenemos, vamos a marcar el bajo de la semana anterior, que vendría a ser, perdón, vendría a ser, este es el bajo de la semana anterior. Previous Weekly Low, que ya lo tomó. Previous Weekly High, ok. ¿Qué más tenemos de liquidez cercana? Acá tenemos este bajo semanal, acá ya tomó este también. Vamos a marcar la liquidez que tenemos cerca, por la que el precio podría ir. Podríamos decir que aquí tendríamos un fractal porque este fue el que ya empezó a romper estructuras aquí y acá. Podríamos marcar un fractal, un Fibonacci en algún punto importante por esta zona. Aquí tenemos cerca el 10, el 1,085, 0 podría ser. Y aquí abajo tendríamos una figura completa cerca a esta zona en 300. Y acá arriba en el 1,12,000, en el 12,000. El precio llegó a una zona de un OT, Optimal Trade Entry, en semanal y está dando una reacción en este momento, luego de tocar este bloque semanal. ¿Ok? Ahora vamos a ir a la temporalidad diaria. Es lo que tenemos aquí, una resistencia de soporte diaria y el precio reaccionó al llegar a este nivel. Podemos aproximarlo al 20. En una clase que hace Michael nos explica estos niveles, estos K-levels importantes. Aquí ya se nos forma un imbalance en diario. Bueno, primero vamos a señalar el previous daily high, previous daily low. En este caso sería este, previous daily high, previous daily low. El precio está full bajista. Acá tenemos un gran imbalance que no se ha rellenado por lo menos hasta el 50%. Voy a tener en cuenta esto acá. Ese imbalance está dentro de esta zona de semanal de la que estábamos hablando hace un momento. Tenemos este Fair Value Gap, que es lo mismo, el mismo imbalance. Esto sería diario. Entonces, vamos a marcar esto aquí para
hacerle seguimiento a ese 50% de este imbalance. Tenemos esta zona como un posible liquidez para que el precio pueda ir a tomarla. Acá tenemos otro imbalance pequeño o más pequeño. Aquí está, un Fair Value Gap diario. Y este bloque completo. Este order block diario. Creo que eso sería todo. Estamos aquí, Preview Daily High, Preview Daily Low. No sabemos el precio. Si quiere ir a tomar probablemente este o este, ya miraremos cuál es nuestro real sesgo direccional para el día de hoy. Recuerden lo que yo les comentaba en la sesión de ayer, por ejemplo, vean lo que sucedió acá, que tenemos un imbalance, un Fair Value Gap en este punto y por eso es que los tengo en cuenta. Fair Value Gap y el precio llegó y reaccionó al 50% de esa zona, muy cerca al 50% de este imbalance en diario. No siempre llega a los bloques, como en este caso. Por ejemplo, este bloque fue el que rompió todas estas estructuras. Pero el precio no quiso llegar a él y dar una reacción, sino que llegó al 50% del imbalance. Ok, sigamos. Creo que eso es todo por diario. Vamos a 4 horas. Bueno, en 4 horas, el precio del último rompimiento en 4 horas fue este. Es un bajo de oscilación de 4 horas. Acá tenemos otro y acá teníamos otros. Aquí en este punto pareciera que el precio nos hubiera cerrado, es decir, tenemos esta estructura, tenemos este alto de oscilación y acá hizo un tipo de rompimiento, lo voy a marcar como una línea de resistencia de soporte en este punto. Aunque podríamos tomar esto, bueno, en realidad sería mejor que nos rompieran este punto. Por el momento tendríamos esta liquidez equal height muy cercanos, puede ser liquidez que podemos tener en cuenta. Si hablamos de todo este fractal, lo podríamos marcar un Fibonacci. Acá tenemos esta zona donde tuvimos la reacción de ayer. Aún tenemos un FVG diario acá. Tenemos dos altos de Londres. Esto puede ser liquidez que podemos ir a perseguir. Vamos a ponerle que fue el alto de Londres. Los dos fueron los altos de Londres del 2 días anteriores. De los 2 días anteriores. Eso es liquidez. Bueno, esto lo podemos ver mejor en una temporalidad menor. Vamos a irnos a 1 hora. Aquí tenemos, bueno, este alto en realidad se creó en Nueva York el día anterior. Alto de Nueva York, ¿ok? Acá tenemos esta buena zona donde el precio nos está dando está muy cerca, nos podría dar una reacción ahí interesante para poder tomar tal vez una compra. Todavía tenemos habilitada esta zona que estaba viendo ayer, ¿no? Está alimentada con liquidez. Sería un order block de 1 hora. Ok, dentro de este bloque más grande de 4 horas. ¿Listo? Entonces, bueno, acá tenemos el alto. Es importante mirar todos estos puntos de liquidez liquidez importante de sesión. Tendríamos de, el alto y bajo de Asia, alto de Asia, bajo de Asia. Si nos podemos dar cuenta, el precio ya tomó tanto el alto como el bajo. Acabo de tomarlo. Entonces ya tenemos el bajo de Asia. Ok, el alto de Londres aún está allí, no ha sido tomado. Podríamos tener una reacción en esta zona o tal vez en este FVG, si lo podemos ver. Tal vez en una temporalidad de 2 horas se vea un poco más claro. Acá podemos ver más claro. Por ejemplo, acá tenemos un imbalance. No sabemos si el precio en realidad quiera rellenar por completo este FVG. Esto es un FVG de 2 horas. ¿Listo? Tenemos que el precio ya llegó al 50%. Ya purgó ese 50% de ese FVG de 2 horas. Ok, vamos a irnos de nuevo a 1 hora. Tenemos esta zona acá. Pero entonces el precio ya, vamos a mirar un momento la apertura del precio. En 1 hora tenemos un imbalance acá. Vamos a correr esto un poquito para que nos lo deje ver mejor. Tenemos un imbalance acá. Bien, podríamos tener una reacción acá para que el precio siguiera bajando porque no nos ha cerrado en sí. Sí, podríamos tener una reacción acá o podemos ir por esta liquidez. Voy a marcar los imbalances que tengo ya completamente formados. Por ejemplo, este imbalance, que es un imbalance de 1 hora. Es un FVG de 1 hora. Ok. Y esta zona que tenemos aquí es prácticamente el extremo de todo este fractal. Pero me da, por decirlo así, me da un poco de desconfianza una venta allí, puesto que tenemos esta liquidez muy cerca.
Me gusta más cómo se está viendo el precio para poder comprar. Ok, entonces voy a mirar cuánto tiene, por ejemplo, este. Bueno, es una zona no muy grande, es una zona de 8 pips. Precio podría o podría reaccionar a partir de acá del imbalance, podría irse. Vamos a mirar en una temporalidad de 15 minutos. Bueno, si marcamos una extensión de Fibonacci en los cuerpos, Michael nos dice que en los cuerpos, porque principalmente es donde se encuentra. Lo que pasa es que acá en las mechas, en la parte de las mechas, hay una diferencia, pero el volumen real, o sea, hay una diferencia con el broker. ¿Ya? Y cuando lo marcamos en los cuerpos, cuando tenemos en cuenta los cuerpos, es donde está en realidad el gran volumen, es donde, mejor dicho, menos ha sido manipulado, por decirlo de alguna manera. Esa es mi interpretación. Acá tenemos esta parte a partir de esta zona hacia acá, podría ser una zona de optimal trade entry de una hora. ¿Listo? Vamos a ponerle un color un poco más suave. A partir de acá es el 61.8, 75 y 79%. Niveles importantes. Ahora. Vamos a irnos a 15 minutos. Bueno, voy a tener en cuenta esta zona de aquí, pero la voy a poner como una zona, una warning zone, como para hacerle seguimiento. Esta zona de acá, tuvimos ya un rompimiento. Vamos a mirar 15 minutos. Entonces, en 15 minutos tenemos esta última parte. Esta, este punto de oscilación es muy importante porque puede funcionarnos como una resistencia de soporte. Todo este nivel, ¿listo? El precio llenó este último imbalance, le faltó muy poco para llegar a esta zona, pero ¿qué hizo? Que sacó liquidez importante de Asia. Este es el bajo de Asia y el precio lo sacó acá, ¿ok? Me gustaría de pronto en 5 minutos empezar a buscar confirmaciones si el precio no las da, nos da oportunidad de entrada. Por ejemplo, que pudiéramos romper esta zona y nos estaríamos acercando a este otro nivel que yo digo que puede ser un punto en donde el precio puede darnos una reacción a la baja. Sin embargo, me da un poquito de desconfianza porque tenemos esta liquidez y esta otra liquidez, ¿sí? Entonces, vamos a mirar un momento, 3 minutos, no ha habido un rompimiento importante, pues en el minuto sí nos dio esta buena reacción, pero pues me gustaría mejor ver un rompimiento en 5 minutos, que el precio no rompiera en este momento acá o toda esta zona, para poder irme a compras, por lo menos que tome esta liquidez de acá arriba. ¿Listo? Eso por el momento. Hay algo que me gustaría hacerle, estudiarlo con ustedes, un backtesting con ustedes o ya haremos, ya buscaremos ejemplos. Y es de algo que vi en un video de Michael y es acerca de las 7 y las 9 de la mañana. Él dice que entre las 7 y las 9 de la mañana, por lo regular, se crea como un retroceso, como si, digamos, si en toda la sesión Londres fue bajista y tenemos vamos a ponerlo en 15 minutos, tenemos una dirección bajista, entonces el precio puede ser que en Nueva York, estoy hablando, todo lo estoy hablando con respecto al horario de Nueva York, entre las 7 y las 9 de la mañana, el precio haga un retroceso hacia un punto importante y a partir, o sea un POI o hacia algún lugar importante, hará ese retroceso entre las 7 y las 9 de la mañana y luego de eso sí continuará con la dirección con la que venía de Londres. Por eso es algo que estoy estudiando y que me gustaría ver un poco más a detalle con toda la tribu. Voy a pasar un momentico, una hora para ver, para dibujar el 50% de este FBG que me faltó acá. Ok, es este. Para mí, como les digo, yo tengo ciertos colores para cada temporalidad, ¿no? Cuando empiezo en semanal, las resistencias de soporte las dibujo de color rojo. Cuando estoy en diario, son de color verde. O sea, yo sé que esta de acá es una resistencia de soporte diaria. Sí, ya cuando estoy en 4 horas, resistencia de soporte, que sería esta, yo sé que esta línea es de 4 horas, ¿sí? ¿Qué más les digo? En una hora es de este color azul que dibujo acá, por eso es que este FBG fue de una hora y lo puse de color azul el 50%, que 15 minutos sería este color naranja que marqué acá. Sé que esto fue un rompimiento al alza que tuvo el precio. Quiero mirar también, bueno, les estoy comentando esto, en 5 minutos utilizo un color amarillo y en un minuto ya un rojo un poco más intenso. Quiero mirar qué número tenemos acá en esta zona es importante. Si podemos ver, si lo aproximo un poco, un puntico hacia arriba sería una zona de un 0,9300.
Es un punto muy bueno, me llama bastante la atención que el precio pueda soportarse en este lugar. Solo necesitaría que me diera alguna confirmación interesante por 5 minutos. Mira, acá tenemos este imbalance en 5 minutos, el precio lo llenó. Vamos a ver si quisiera ir un poco más arriba. Ojalá cuando nos rompa acá, en este punto, o incluso en este punto, no termine yéndose y nos permita una entrada por 5 minutos. Vamos a revisar de nuevo las noticias. Dice que a las 8:30 hora Nueva York, son las 7:25 aún, falta bastante tiempo. Vamos a poner, mientras tanto, pongamos aquí, puede ser, bueno, pongámoslo en este que es el primer alto de oscilación de 5 minutos, una alerta, y pongamos también una alerta, puede ser acá cuando ya nos esté tocando, esté muy cerca a tocar esta zona de demanda. Voy a rectificar esta zona que tengo acá de qué temporalidad fue, que no la marqué. Creo que fue de una hora. Sí, fue de una hora. Esta zona fue de una hora. Voy a eliminar este Fibonacci que crea bastante ruido en el gráfico. Ok, listo, esto por el momento. Bueno, mientras esto sucede, ya tenemos las dos alarmas aquí. Vamos a mirar qué es lo que está pasando con el precio. Nos está reaccionando al alza. Miremos en 5 minutos. En 5 minutos nos está rompiendo acá. Ok, era lo que teníamos pensado hasta el momento. Ok, tenemos este rompimiento acá y este un poco más pequeño acá. Vamos a ver cómo cierra esta vela. La idea es que nos cierre con cuerpo acá y que nos dé alguna posibilidad de poder entrar. Vamos a mirar cuántos pips vamos teniendo. Uno, dos, acá hasta acá serían 5 pips. Tenemos este FBG. Bueno, podríamos proyectar una entrada a partir de esta zona y tal vez otra si no se va, si no termina yéndose completamente, cubriendo el bajo. Entonces tendríamos esto aquí, que sería un imbalance, o a partir de esta resistencia. O sea, podríamos pensar en algo como esto, por lo menos hasta este bajo. Y otra operación que puede hacer a partir de acá. Ya nos queda 2 minutos para que cierre esa vela. La idea es que cierre con cuerpo de acá. Vamos a listar el MetaTrader para que vean el saldo que nos quedó ayer. Aquí pueden ver el saldo. 9.023 fue lo que nos quedó el día de ayer. Ok. Acá estamos también en 5 minutos. Vamos a ponerlo aquí para que se vea. Y acá está. 1 minuto y medio para que termine de cerrar esa vela. Si nos cierra con cuerpo, vamos a crear un par de sell limits, probablemente uno a partir de acá hasta acá, para ver si podemos ir por la liquidez principal, aunque en esta zona es una zona de seguimiento, ¿no? Entonces vamos a ir alistando esto y acá tenemos este otro. Acá podría ir una hasta acá, tenemos unos 6 aproximadamente, 6 pips de stop loss y queremos que nos cierre la vela. ¿Traes algo? Podría ser que nos estemos montando en este retroceso por lo menos hasta una zona un poco más alta. Vamos a ver qué sucede. Tenemos algunos criterios de entrada, está bien, no pasa nada con ejecutar 6 segundos, 5 segundos, creo que sí nos va a cerrar con cuerpo. Bueno, vamos a colocarlo a ver si el precio finalmente llega. Nos quedó esta entrada y vamos a generar otra entrada acá a partir puede ser a partir de esta vela. La idea es reducir un poquito la cantidad de stops, pues el tamaño de los stops específicamente. Entonces, vamos a programarlo. Puede ser acá en este punto, por si el precio quiere bajar y activarnos en esta vela. Y vamos a proteger también con unos 6.6 pips. Vamos a colocarlo acá. Vamos a ver qué sucede. No pasa nada. Ya tenemos esos criterios de entrada. Estas serán nuestras únicas dos entradas que haremos en este día si nos llega el precio a activar antes de que nos toque toda esta zona. Vamos a ver qué sucede. Solamente nos queda esperar. Si bien estamos en una zona donde el precio puede empezar a reaccionar y puede sacarnos acá, a ver, miramos. Vamos a irnos a este que es donde está nuestro análisis del día de hoy. En realidad, por la zona en la que estamos, a mí me gustaría esperar a ver si el precio nos activa. Es muy difícil que se devuelva todo eso. Mm.
pero tenemos acá imbalance. Esto puede funcionarnos como una liquidez y acá tenemos una resistencia de soporte. Entonces miremoslo en 15 minutos. Tenemos un imbalance acá. Tenemos esto. Prácticamente nuestro 50%, pero vean la fuerza con la que va. O sea, la proyección va muy bien, pero no nos activó nuestra entrada. Y estaba bien esta al 50%, o sea, esta estaría ubicada en un buen punto, por si el precio quiere volver y activarnos. Vamos a ver qué sucede. Voy a correr un momentico estas entradas, voy a cancelarlas acá, porque esta resistencia de soporte que se nos genera, que tenemos aquí, es la más importante por 15 minutos. Acá. Y está muy cerca también de la liquidez y de un FBG. Voy a borrar esto para que ya tenemos mucho ruido en esto. Es decir, una entrada acá, debajo de la liquidez, por lo menos con unos, podemos ponerle 5 pips de SL hasta acá. Y otra a partir de acá, puede ser a partir de acá con 5 pips de SL. Creo que era por aquí donde estaba la entrada, ¿no? Con unos 5 pips de SL. Pongámosle unos 6 pips hasta acá. Mm. Bueno, veamos a ver qué sucede. Si es que definitivamente esta zona no nos quiere terminar de sacar, porque esto podría ser nuestra liquidez que nos está alimentando nuestras entradas. Eliminar esto, quitar esto hace mucho ruido. Voy a dejar solamente ese de 15 minutos. Este es el FBG de 15 minutos con el 50% en 15 minutos. Vamos a ver si alcanza, si nos saca, bueno, no importa. Una reacción muy fuerte, ¿no? Paciencia, chicos, paciencia. Listo, ahí nos activó la primera. La primera de las dos y la otra la tenemos un poquito más al extremo. Dejémosla. Ah, no, estamos corriendo es este SL. Vamos a ponerla por este punto. Entonces tenemos esta y su stop loss acá. Y tenemos esta otra acá al extremo. Vamos a ver si el precio nos saca o nos da la operación el día de hoy. Ya casi estaba muy cerca a nuestro primer stop. Ahí tuvimos el primer stop. Vamos a ver si nos activa esta operación. Ahí nos activó la operación, pero creo que está con muchísima fuerza. Finalmente, esta zona puede hacer que se lleve todos esos bajos. Solo nos queda esperar, muchachos. Y no hay nada más que hacer. Recuerden nunca correr sus stops, nunca sobreoperarse. Ustedes tienen su criterio con lo que han estudiado. Perfecto. Listo, muchachos. Entonces acá finalmente el precio termina sacando nuestra operación. Tenía este fractal. Finalmente esta zona no me llamaba la atención para ventas debido a toda la liquidez que tenía por encima. En toda esta parte de arriba, en toda esta zona y soportados en esta resistencia de soporte, tenía confluencias para poder comprar en ese punto. Ok, entonces, bueno, nuestra cuenta está en 9017 ya. Vamos a ver qué sucede la otra semana. ¿Listo? Esto es lo que tenemos hasta el momento en el precio. Vamos a ver qué continúa siendo el precio. Eso es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Este fin de semana creo que haré algún contenido con lo que les había dicho de las listas de reproducción, que es lo que vamos a estudiar de Michael. Vamos a empezar con la primera. Así que este fin de semana habrá nuevo contenido, aparte del trade recap. Hasta pronto.
Ok, tribu, quiero mostrarles algo. Quiero enseñarles esto que finalmente pasó en el precio. Justamente nos sacó en esta parte. Acá nos sacó con muy pocos pips. Aproximadamente, vamos a ver cuántos pips. Nos sacó por un pip. Bueno, digamos que 1.2 pips, 1.3 pips. Nos sacó el precio. De hecho, creo que en el MetaTrader estaba un poquito más abajo esta entrada. Creo que en realidad nos tuvo que haber sacado por un pip, por 1.2. Bueno, negociémoslo en 1.3 pips. Pero ¿a qué voy con esto? Luego de, bueno, primero, antes que todo, voy a hacer reproducción en barras, voy a eliminar el precio hasta esta parte. Habíamos dicho varias cosas. Una era que habíamos analizado esta zona de una hora, ¿verdad? En una hora teníamos esta zona marcada porque era una zona que nos daba un muy bonito bloque en esta parte. Vamos a mirar una hora. Vean este bloque que tenemos acá, un bloque alimentado con imbalance. Muy bien, perfecto. Vamos a ir ahora. Estábamos en 5 minutos, creo. Vamos a ir a 5 minutos. Perfecto. Vamos a irnos incluso a 1 minuto en este punto. Vean ustedes conmigo esto que yo me percaté acá. En esta zona el precio nos crea un BOS a la alza y nos deja este bonito imbalance acá. Tenemos, es decir, un FBG de 1 minuto. Entonces, yo lo vi, yo lo estaba viendo en ese momento y me estaba dando confirmación de entrada. De hecho, no fue la única confirmación que dio más confirmaciones. La idea era haber entrado, por ejemplo, en esta parte, que digamos que entramos, por ejemplo, en el 50% de este FBG y protegimos acá abajo. Lo hubiéramos protegido, por ejemplo, con 5 pips. En este caso, lo que hubiéramos hecho sería primero ir por la liquidez, esta liquidez, primero por esta liquidez y luego por aquí en esta parte hubiéramos podido tomar los parciales en este caso. Les voy a mostrar en otras temporalidades. Acá vuelve y nos rompe con bastante momentum. Tenemos otro FBG, hubiéramos podido tener otra entrada más en este punto, es decir, dio varias confirmaciones de entrada. Acá hubiéramos podido ejecutar otra más. Podemos poner otros 5 pips de stop loss. Mandamos acá. Ahora vámonos a 5 minutos. Acá, por ejemplo, el precio no rompió por 5 minutos. Esta es una muy buena confirmación que a mí me gusta tener, como la que buscamos acá en 5 minutos. Y acá el precio se nos fue, pero entonces, bueno, estamos acá. Miren lo que sucede con el FBG. Lo llena, viene a este bloque y sigue reaccionando. Y aquí está. Ahí se hubiera dado nuestra operación del día de hoy. Pero ¿a qué voy con todo esto, chicos y chicas? Debemos respetar el plan, debemos tener disciplina. ¿Qué es disciplina? Es hacer lo que tienes que hacer cuando no quieres hacerlo. Por ejemplo, en este caso, yo quería seguir entrando, pero ¿qué hubiera pasado si el precio hubiera seguido bajando? El mercado es indeterminado finalmente. El precio hubiera podido seguir cayendo y cayendo. Si uno tiene ese tipo de pensamiento, todas las veces el mercado nos puede castigar. Es decir, no es una muy buena práctica estar entrando cada vez. Si ya decidimos entrar acá y entrar acá, ese fue, en mi plan está que tengo que hacer 2 operaciones diarias máximo. Yo utilicé esos 2 cartuchos el día de hoy. Vi estas operaciones, pero yo no me puedo salir de mi plan. Yo tengo que permanecer en mi plan, porque si hago otro tipo de prácticas, eso puede hacer que yo pueda perder muchas veces. Entonces, la disciplina es muy importante en este mundo del trading. Esto que se hizo acá es tener respeto por ti, respetar a lo que te has comprometido, respetar lo que dijiste, respetar las decisiones que tomaste. Para bien o para mal, por decirlo entre comillas, decidimos entrar acá. Si se iba a stop, está bien. Y acá también decidimos poner el stop acá, de pronto muy ajustado, listo, pero habíamos tomado la decisión de que son 2 entradas diarias y debo respetar eso. Si después estuvo muy claro, bueno, ya para un futuro puede uno ir aprendiendo y decidir tomar algunas decisiones distintas, como entrar solamente en bloques. Bueno, no sé, ya depende de tus confluencias técnicas, pero esto que te estoy hablando es la parte psicológica que es fundamental. Cuando no se tiene disciplina, por eso es que hay personas que en un solo día pueden llegar a quemar una cuenta. Y esto no es que esté mal, lo que sucede es que cuánto te tiene que doler para que puedas aprender esto. ¿Cuánto nos tiene que doler? ¿Cuántas cuentas tiene que costar? ¿Cuánto dinero te tiene que costar para poder entender esto? Entonces, hoy se libró una batalla y se ganó, pero no se ganó en cuanto a dinero, sino se ganó en cuanto a crecimiento y en cuanto a disciplina. Quiero compartirles esto.
Me alegra mucho también que el análisis se dio perfectamente. Esta zona de acá arriba, yo la tenía como una warning zone. Ahí está en la grabación de la sesión antes de que ocurriera. Era una zona que no me gustaba mucho por la liquidez que tenía acá arriba, por eso no decidí vender allí. Pero si hubiéramos decidido vender acá, hubiéramos podido tomar por lo menos la venta o parciales hasta acá. Y esta zona también está marcada, ahí está en el video por si quieren repasarlo. Ahí les queda esto que les comparto. Como les digo, este fin de semana habrá nuevo contenido. Grabaré otras cosas para ustedes. En Instagram y TikTok habrá contenido. Hablaré de esto que les estoy compartiendo acá. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias por acompañarme en la sesión de hoy. Seguimos adelante. Recuerda suscribirte a este canal para no perderte nada de este proceso que nos va a ayudar a ambos. Sígueme en TikTok y en Instagram como @planmaestrofx. Nos vemos en el próximo video, tribu.